El silencio de un hospital tiene su propio sonido. Es una mezcla de pitidos lejanos de máquinas que mantienen a la gente con vida y el murmullo ahogado de conversaciones llenas de una esperanza frágil. Durante 6 meses, ese fue el sonido de mi vida. Mi nombre es Elena, y mi universo se había reducido a las 4 paredes de la habitación de mi hijo menor, Leo. Tenía 8 años y una enfermedad en la sangre que intentaba robarle el futuro. Los médicos usaban palabras complicadas, pero yo solo entendía una cosa: necesitaba un milagro. Y ese milagro tenía un nombre: un trasplante de médula ósea. Mi esposo, Carlos, era mi roca, pero veía cómo la preocupación tallaba nuevas arrugas en su rostro cada día. Y luego estaba Mateo, mi primogénito, mi niño de 25 años que estaba empezando su propia vida. Él siempre fue el protector, el hermano mayor responsable. Nos turnábamos en el hospital, traíamos comida que apenas tocábamos y buscábamos en las bases de datos de donantes con una desesperación que nos consumía el alma. Cada prueba negativa era como un golpe físico. Familiares, amigos, extraños, nadie era compatible. La esperanza se estaba convirtiendo en un veneno lento. Hasta que un día, el teléfono sonó. Era la doctora Ramírez. Su voz, por primera vez en mucho tiempo, no estaba cargada de compasión, sino de una noticia real. Elena, lo encontramos. Tenemos un donante compatible. 100% compatible. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Lloré. Lloré tanto que Carlos tuvo que quitarme el teléfono de la mano. Era un donante anónimo, alguien registrado en la base de datos nacional. Un héroe sin rostro al que le deberíamos la vida de nuestro hijo. La alegría era tan inmensa que resultaba dolorosa. Esa noche, por primera vez en meses, dormimos. Soñé con el futuro de Leo, con su risa llenando la casa de nuevo. Decidimos organizar una cena familiar para celebrar. Era más que una cena, era un ritual para alejar los malos espíritus, para reclamar nuestra vida. Invitamos a mis padres y a la hermana de Carlos. Queríamos llenar la casa de vida, de ruido, de normalidad. Mateo ayudó a Carlos a poner la mesa. Lo observé desde la cocina. Había algo en él, una quietud que me inquietaba. Desde la noticia, no había sido tan efusivo como esperaba. Lo atribuí al estrés acumulado, al agotamiento emocional que todos sentíamos. Está cansado, como todos, me repetí a mí misma. Pero una madre sabe. Hay hilos invisibles que nos conectan a nuestros hijos, y el mío estaba vibrando con una tensión extraña. Mientras preparaba la ensalada, él se acercó. «Mamá», dijo, y su voz era apenas un susurro. «¿Has hablado con el hospital sobre el donante?» «No, cariño. Es anónimo, ya sabes cómo funciona. Pero he rezado por esa persona cada minuto desde que nos enteramos», respondí, sonriéndole. Él no devolvió la sonrisa. Solo asintió y se alejó. Esa fue la primera grieta. Pequeña, casi imperceptible, pero ahí estaba. La tarde antes de la cena, recibí otra llamada del hospital. Era de nuevo la doctora Ramírez, pero su tono había cambiado. «Elena, hay algo que necesito discutir contigo. Es un poco inusual. El donante ha presentado una vacilación. No se ha retirado, pero ha solicitado más información, y su comportamiento es atípico». Mi corazón se detuvo. «No. ¿Por qué? ¿Qué pasó?» Hubo una pausa. Normalmente, no haríamos esto, pero la situación es crítica para Leo. El donante es un familiar. Se registró a través de un programa de donación en su universidad, por eso entró en el sistema como anónimo. No podemos decirte quién es, va en contra del protocolo. Pero te insto a que hables con tu familia. Quizás alguien tiene miedo. Miedo del procedimiento. Es normal. Pero necesitamos que esa persona se sienta segura y comprometida. El tiempo es crucial. Colgué el teléfono y el mundo se inclinó. Un familiar. Miré a mi alrededor. Carlos estaba en el trabajo. Mis padres vivían en otra ciudad. La hermana de Carlos, ella había sido incompatible. Solo quedaba una persona. Mateo. El recuerdo de su pregunta, de su mirada ausente, me golpeó como una ola helada. No podía ser. ¿Por qué mi hijo, mi Mateo, nos ocultaría algo así? ¿Por qué nos dejaría sufrir durante semanas si él sabía que era la respuesta? La idea era tan monstruosa que la aparté. Estaba equivocada, paranoica por el estrés.
Tenía que estarlo. La noche de la cena llegó. La casa olía a romero y a vino. Las velas parpadeaban en la mesa. Todos hablaban, reían, pero para mí, el sonido del silencio del hospital había regresado, instalándose en mi pecho. Observaba a Mateo. Reía en los momentos adecuados, respondía a las preguntas, pero sus ojos estaban muy lejos. No tocaba su comida. Carlos se puso de pie, con la copa en la mano. Quiero proponer un brindis, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Por el ángel que no conocemos. Por la persona anónima cuya generosidad le devolverá la vida a mi hijo. Por nuestro héroe desconocido. Todos levantaron sus copas. Salud, dijeron al unísono. Menos Mateo. Él solo miraba su plato, con la copa inmóvil en su mano. Y en ese instante, lo supe. La certeza fue absoluta, fría y afilada. El aire abandonó mis pulmones. Todos los demás siguieron hablando, pero yo solo podía verlo a él. Dejé mi copa sobre la mesa con un ruido sordo que hizo que todos se callaran y me miraran. El donante, dije, y mi propia voz sonó extraña, distante. No es un desconocido. Carlos frunció el ceño. ¿De qué hablas, Elena? Mis ojos no se apartaban de Mateo. Vi cómo el pánico empezaba a formarse en los suyos. El hospital llamó. El donante es un miembro de la familia. Alguien que está aquí, en esta mesa. Alguien que ha estado dudando. Alguien que tiene miedo. El silencio que cayó sobre la habitación fue total. Pesado, asfixiante. Todos los ojos, uno por uno, se volvieron hacia Mateo. Mi hermana política jadeó. Mi padre se aclaró la garganta. Carlos lo miraba, confundido. Mateo, ¿de qué está hablando tú? Madre. Mateo levantó la cabeza. Estaba pálido como el mantel. 2 lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Fui yo, mamá, susurró. Yo soy el donante. Un suspiro colectivo recorrió la mesa. Carlos se acercó a él, una mezcla de alivio y confusión en su rostro. Hijo, ¿por qué no lo dijiste? Es la mejor noticia del mundo. ¿Tenías miedo del procedimiento? Podemos hablarlo, te apoyaremos en todo. Pero yo sabía que no era por el miedo al procedimiento. Había algo más grande y más oscuro. No es eso, ¿verdad, Mateo? Pregunté, mi voz temblando. ¿Por qué lo ocultaste? ¿Por qué nos dejaste pasar por este infierno? Mateo negó con la cabeza, sollozando abiertamente ahora. Porque no podía. No podía. ¿No podías qué? Salvar a tu hermano, gritó Carlos, la incredulidad convirtiéndose en ira. No, gritó Mateo, poniéndose de pie de un salto. La silla cayó hacia atrás con un estruendo. Porque si lo hacía, lo descubrirían todo. ¿Descubrir qué? Preguntó Carlos, acercándose a él, agarrándolo por los hombros. ¿De qué demonios estás hablando? Y entonces Mateo me miró. Una mirada de desesperación, de acusación, de un dolor tan profundo que me partió el alma. Y pronunció las palabras que no solo rompieron el silencio, sino que demolieron los cimientos de nuestra familia, de nuestra vida entera. Descubrirían que no soy tu hijo, le dijo a Carlos, pero sin dejar de mirarme a mí. La donación, la compatibilidad genética para un trasplante de médula requiere pruebas extensas. Pruebas que demostrarían sin lugar a dudas que no compartimos el mismo ADN paterno. Que no soy tu hijo biológico, papá. El mundo se detuvo. Carlos soltó a Mateo como si quemara. Se giró hacia mí. Su rostro era una máscara de horror e incredulidad. El secreto que había guardado durante 25 años, el secreto que nació de un error, de un momento de debilidad mucho antes de que Leo existiera, acababa de explotar en el centro de nuestra mesa de celebración. Mateo no estaba ocultando su compatibilidad para herirnos. Estaba tratando de protegernos. Estaba dispuesto a dejar que su hermano sufriera, quizás incluso algo peor, para mantener intacta la mentira sobre la que se había construido nuestra familia. O quizás, en su confuso y joven corazón, estaba tratando de protegerme a mí. La comida se enfrió en los platos. El vino permaneció en las copas. Mis suegros y mi cuñada se fueron en silencio, sin mirarnos. Esa noche no salvamos a nadie. Esa noche, en un intento desesperado por encontrar un héroe, solo encontramos las ruinas de una mentira. Mateo donó la médula la semana siguiente. No hablamos. Carlos y yo lo llevamos al hospital.
Nos sentamos en extremos opuestos de la sala de espera mientras el procedimiento se llevaba a cabo. El procedimiento que salvaría la vida de nuestro hijo menor, pero que confirmaba la verdad que había destrozado al mayor. Y a nosotros. Leo se está recuperando. Su cuerpo aceptó el trasplante. Salvamos su vida. Pero me pregunto a qué costo. Ahora vivo en una casa llena de silencios mucho más ruidosos que los del hospital. Carlos duerme en la habitación de invitados. Mateo se mudó a un apartamento en el centro. A veces, por la noche, me siento en la oscuridad y pienso en esa cena. En cómo una sola verdad, enterrada durante tanto tiempo, puede ser a la vez la cura para un hijo y el veneno para todos los demás. Salvé a uno, sí. Pero creo que en el proceso, los perdía. Todos.